Bueno, muy bien. Entonces, pasemos a la mitzvah número 93, que sería la continuación. Dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado que el nazir, ya hemos hablado de la palabra nazir muchísimo, ¿de acuerdo? En el momento de que rape su cabeza y lo arrolló, de Habata Korbanotav y el traer sus sacrificios, digamos, de finalización, dice que Tom Nezirot, que estos son los símbolos de que ha finalizado su nazareato, o sea, el cortarse el cabello y traer los korbanot. Y es lo que dice, digamos, en el mandamiento que se deriva eh, del comentario de Sifra. Dice, Leshon Sifra, Shlosha Megalhin Betiglachta Mitzvah. Son tres los que se rapan y que constituyen una mitzvah. El nazir, el leproso y los levitas. Son los que tenían que, digamos, ingresar este procedimiento cuando habían experimentado. Irónicamente, el Metzorah, como le explicamos, era el que había superado la enfermedad y tenía que también presentarse. El nazir también, y el levita cuando experimentaba algún tipo de impureza. Entonces aquí dicen, Umnam tiglah hatalbiyim haita bemidbar be'eina noheget ledorot. Dice, esto de raparse los levitas solo fue en el desierto y que no se conducía por el resto de las generaciones. En cambio, lo que era el raparse del nazir y del metzorah, que traduce en leproso, pero bueno, yo no sé si seremos capaces de superar esta palabra porque se nos ha quedado allí en la cabeza. Me gustaría que todos entendieran que es metzorah. Ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero se nos mete en el vocabulario la palabra metzorah. Metzorah ya sabemos, el que tiene tzaraat, el que ha somatizado de alguna forma el pecado de tal manera que se manifiesta en su cuerpo, que no es lepra, que no es leproso, que no es la enfermedad de Hansen o algo por el estilo. Esto es una cuestión espiritual, estrictamente espiritual. Dice, Ubarul sheyesh nazir shtei tiglachot. Dice, y es claro que hay para el que tiene el voto de nazir dos tipos de rapada, ¿no? Dice el versículo, bueno, la cita que viene de atrás, hay que volver al capítulo 6, versículo 9, dice, Bejiamut met alav, que es cuando muera una persona junto a él, y la otra es la rapada que se produce si se cumplen los días normales de su voto. O sea, son dos condiciones. Ustedes saben que el voto de Nazir requería un control estricto de la conducta de esta persona, tenía que guardarse hasta de comer las semillas de la uva, la piel de la uva, que no podía tomar evidentemente con mucha más razón pues ningún producto de vino, de sidra, de licor, y bien. Y al mismo tiempo tenía que tener cuidado que pues no tocara algo que lo inhabilitara para ingresar al tabernáculo. Entonces, cuando alguien moría junto a él de manera repentina, se daba por terminado el voto automáticamente. Entonces, efectivamente, se tenía que rapar. Si no ocurría nada de lo anterior, algo súbito, fortuito, etc., entonces en el día de que se llenasen los días de su nizro, o sea, de su corona, dice en hebreo, los días de su corona, entonces tendría que raparse. ¿Ok? Bien, vamos a silenciar allí que están ingresando otros compañeros. Vamos a ver. De momento todo está normal. Vale, no hay problema. Dice, mira lo que está diciendo aquí, pero no se deben contar estas dos rapadas como si fuesen dos mandamientos, debido a que la rapada de la tuma a, o sea, de la inhabilidad, es un proceder independiente, como una mitzvah, según lo que se nos ha ordenado, es decir, que es la que constituye la finalización del voto. Así que no son dos mandamientos, no es que se tenga que rapar dos veces, es lo que se está aclarando aquí. ¿Ok? Dice, dice, después de esto viene la escritura y especifica, bueno, son otras
digamos, especificaciones que nosotros no necesitamos. Yo creo que es muy claro, ¿no? Si alguien no muere o si él no adquiere una impureza súbita, pues evidentemente se rapará cuando ya termine. Habíamos explicado, basándonos en la Mishnah, que este voto, la última vez que hablamos de esto, este voto no se conducía más allá de 30 días. O sea, no es que fuera común en Israel ver como si fuera una moda, ¿no? A Sansón, que tenía 7 guedejas porque su cabello nunca lo habían cortado. Entonces, no es para salir a decir ahora que los israelitas andaban haciendo votos y votos extensos y todo el mundo andaba con el cabello largo. Me sorprende que en pleno siglo XXI, y eso de verdad que me sorprende, todavía haya personas que piensen que Jesús era Nazir, porque confunden la palabra nazareno con nazareo. Nazareo es la palabra que se inventaron en castellano para nazir, nazareo. Yo voy a escribirlo aquí también en un Paint, perdón, vamos a ver aquí. Vamos a escribir en un Paint porque, bueno, a ver, yo no debería estar especificando esto, pero ya que me encuentro con estas cosas todavía, así ustedes también lo tienen en cuenta para la próxima, ¿no? Que se encuentren con alguien y se confunda. En hebreo, nazir es al castellano nazareo, que sería voto de nazir, voto de consagración, digámoslo así. Entonces son los que no beben vino, se dejan el cabello sin cortar, etc. Y otra cosa es la palabra nazrati, que equivaldría al castellano nazareno, que es gentilicio de Nazaret. Y no confundir esto con la palabra nazra, que viene a ser en griego nazorios, vamos a ver que es otra palabra distinta, en griego nazorios, que los traductores castellanos también han confundido como gentilicio de Nazaret. Pero nazorios no es gentilicio de Nazaret. Nazorios es simplemente la forma griega del arameo retoño, que equivale al hebreo netzer o hanetzer con artículo. Hanetzer. Vamos a ver que creo que hay un micrófono por ahí abierto y está haciendo un poquito de feedback. Y eso, pues, más que todo es porque me hace un sonido aquí fuerte en el oído. Vamos a ver si puedo detectar. Creo que ya está. Muy bien, entonces repasemos. Nazir hebreo pasó al castellano como nazareo y es voto de consagración. En la Septuaginta ni siquiera utiliza una palabra parecida a esto. Lo podemos verificar. Nazrati en hebreo sería nazareno, el gentilicio de Nazaret. Y Nazra pasó al griego como nazorios y al castellano lo han confundido como si fuera un gentilicio y no lo es. Nazorios es la forma griega del arameo que significa retoño, netzer o hanetzer. Entonces hoy en día también se ha confundido un montón el mundo mesiánico porque no sé, a ver, la gente le falta revisar un poco más, ¿no? Entonces, a ver, en el Talmud se le llamó a Yehoshua, a la forma talmúdica de Yehoshua se le llamó Notzri, pero no tienen en cuenta que es que este término para el Talmud, recordemos que el Talmud se escribe en el siglo V con rayas en el siglo VI, ¿de acuerdo? Y entonces, en el Talmud, Notzri significa es cristiano, que no es lo mismo que decir, digamos, los seguidores de Mashiach o del Nazra o del Nazorios o algo por el estilo, pero ya decir Notzri es cristiano. Entonces hoy en día hay algunos mesiánicos que van al Talmud, dicen, que mira, que en el Talmud dice Notzri. Entonces Yehoshua o Yeshua HaNotzri, que no, porque eso suena horrible, eso significa cristiano. Recordemos que ya en el siglo IV y siglo V ya existía la cristiandad. Ya existía la cristiandad católica, recordemos que católico significa universal, y existía la cristiandad oriental.
el Talmud, si se escribe en Babilonia, ellos conocen la versión cristiana de Yehoshua y le llaman Notzri. Pero por eso no es, a pesar de que pudiera llegar a tener una etimología correcta, ya adquirió un sentido peyorativo muy negativo, demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que curiosamente en hebreo moderno, Natsrut es la forma de decir cristianismo, pero ellos lo asocian, repito, cristianismo es catolicismo. ¿Okay? Ellos no distinguen protestantismo ni nada, ni adventismo, ni evangélico, ni nada de eso. Si eres de Jesús, eres cristiano, eres católico. Y eso hay que evitarlo. Entonces, por eso, inclusive, digamos que yo he optado por usar el nombre Yehoshua, además, porque he explicado muchísimas veces por qué, a pesar de que Yeshua es correcto, siempre lo he dicho, Yeshua es correcto. Yo prefiero usar Yehoshua porque se desmarca todavía más, te da un poco más de gabela para explicar o establecer una conversación más seria, pero ya Yeshua o Yeshu, como dicen en hebreo moderno, pues contiene muchísimas complicaciones. Natzra termina en Aleph, porque es arameo, el artículo está al final, por eso pongo Natzra, porque esto es arameo, el artículo queda al final. Si fuera hebreo, pues bueno, no tiene nada que ver, esto es el artículo, por eso va con apóstrofe. Entonces, Notzri, repito, es una palabra que, aunque pudiera tener una etimología cercana con Natzra, etc., no es aconsejable, aunque aparezca en el Talmud, porque, repito, a veces se pierde de vista el contexto histórico. Por eso, a ver, una de las cosas que he aprendido inclusive en el ejercicio de mi trabajo en eTeacher ha sido eso, ¿no? Leer en contexto, en historia, que no es lo mismo leer literalmente algo que cuando lo pones en el eco de la historia que lo rodea. Entonces la gente va a veces cita, por ejemplo, hace poco escuchaba, y ya la verdad me toca decirlo, al señor Isaac Shapira, y citando digamos, a Ibn Ezra o a David Kimchi como argumento para un tema allí, y resulta que es que en el contexto ellos son anticristianos. Entonces no puedes basarte de un concepto rabínico de medieval cuando se trata de teología, porque entonces se ha hecho muy famoso, no, sí, que Mashiach ben Yosef, ese concepto es aberrante, hay que decirlo. El concepto de Mashiach ben Yosef es algo que ningún mesiánico puro debería aceptar, porque para los escritores judíos medievales, por mucho que sea Ibn Ezra, que yo lo cito mucho, por mucho que sea Rabbi David Kimchi, que yo lo cito mucho, pero para efectos, Mashiach ben Yosef es un Mashiach que muere y no resucita. Ya está, entonces no podemos aceptar ese tipo de comparación ni siquiera. Entonces tú no puedes salir, mira, que el judaísmo espera un Mashiach sufriente. Eso es falso. Que no, que eso es una consolación, es una apertura que hicieron los rabinos a la Edad Media como para callar las voces a la cristiandad y dejarla sin piso. Porque si el judaísmo te dice, vale, sí, vale, vino y murió, chao. Ese no es el de nosotros. El de nosotros es Ben David. ¿Te das cuenta? Pero si tú dejas la historia corta y dices, sí, el judaísmo espera un Mashiach sufriente, eso es falso. El judaísmo no espera un Mashiach sufriente. Que ellos se inventaron, repito, ese argumento para darle un codazo y sacar de la competencia a los argumentos cristianos, eso es otra cosa. Pero la esperanza judía sigue siendo Mashiach ben David. A eso me refiero entonces con leer en contexto, porque es lo que hace falta. Por eso no podemos salir a leer y a citar a la buena que nos aparezca ahí en internet. Lo que hay que leer, hay que estudiar el contexto, quiénes fueron los autores, por qué lo dijeron, qué discusiones había en ese momento, y así sucesivamente. Pero bueno, cierro el paréntesis porque nos pusimos a hablar de esto por hablar del tema de Nazoreo, que hay gente que sigue confundiendo a Yehoshua como si tuviera el voto. Y bueno, he hecho ese paréntesis allí, pero vamos a regresar a nuestro tema que son las mitzvot. Con esto entonces